Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estudiar el Salmo 91. Es un salmo precioso, precioso que requiere de nosotros atención, que nosotros observemos todo el potencial que hay en él, en el cual podemos aprender muchas reglas, muchos detalles que serán de gran bendición a nuestras vidas. Así que empecemos con la lectura. Dice así, el título es Morando bajo la sombra del Omnipotente. Como ya todos sabemos, las características que hacen a Dios Dios es precisamente la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia y la presencia. Entonces, cuando hablamos de omnipotencia, todo lo puede. Cuando hablamos de omnisciencia, todo lo sabe. Cuando hablamos de omnipresencia, está en todas partes. Y cuando hablamos de presencia, es el conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Esas características hacen a Dios Dios. Entonces, el título de esta porción dice, Morando bajo la sombra del Omnipotente. Entonces nos está mostrando ese Dios todopoderoso, que todo, absolutamente todo lo puede. Y desde esa perspectiva, entonces vamos a observar lo que dice aquí la escritura. Dice así, verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces está diciendo, tal vez, si nosotros buscamos habitar, permanecer, esa palabra abrigo es como que cubre, que protege, que encierra, que nosotros estamos metidos debajo de Él, estamos en Él. Entonces, si uno pretende o uno busca habitar al abrigo del Altísimo, de Dios, entonces ¿qué va a pasar? Lo que está sucediendo es que está morando bajo la sombra del Omnipotente, el que todo lo puede. Así que tal vez nosotros lo miramos a Él por altísimo, pero lo interesante es que cuando ya estamos en Él, estamos guardados por Él, estamos protegidos por Él, Él es el omnipotente. Verso 2. Diré yo, los verbos son muy importantes porque el verbo le dice a uno como un direccionamiento al cual nosotros tenemos que poner mucho cuidado. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces aquí hay dos digamos, acciones que requieren de nosotros cuidado. Lo uno es decir, declarar. Nosotros tenemos que ser personas muy proactivas. Nosotros tenemos que saber la importancia de hablar, el poder de la palabra, el poder de expresar nuestra confianza a Dios. Pero en este caso nos está hablando la importancia de que nosotros declaremos nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Eso hará una gran diferencia en la mayoría de las guerras espirituales que nosotros tenemos. Si nosotros expresamos esa confianza y nosotros vivimos en esa confianza y nosotros sentimos esa confianza, con toda seguridad que los resultados van a ser muy diferentes cuando se trate de las batallas espirituales. Entonces diré yo a Jehová. ¿A quién le va a decir? A Jehová. Es claro que nosotros vemos a través de las escrituras que las personas cuando oraban sí mencionaban el nombre de Dios y conocían el nombre de Dios y expresaban el nombre de Dios e invocaban el nombre de Dios. No es como que nunca lo menciono, nunca digo nada de él, me da miedo decir su nombre. No, no se trata de eso. Si nosotros buscamos con corazón limpio, con corazón sincero al Señor, nosotros debemos invocar su nombre, debemos llamarlo. Yo lo relaciono como si usted es un niño pequeño y resulta que alguien lo está molestando, alguien le está haciendo bullying, alguien está tratando de arrinconarlo y usted llama el nombre de su papá, 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 y inmediatamente el enemigo huye porque no va a permitir, es decir, no quiere que sea tomado por su padre. De igual manera nosotros, si nosotros clamamos el nombre del Señor, si nosotros sabemos quién es el Señor, que es el gran yo soy, que significa Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro ayudador, Él es todo para nosotros, absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es ese nombre que dice yo soy tu sanidad, yo soy tu castillo, yo soy tu roca, yo soy tu fortaleza, yo soy tu protector, yo soy tu proveedor? Pues ese nombre es Jehová. Entonces, cuando nosotros decimos Jehová, inmediatamente el enemigo tiene que empezar a oír porque llega el que es, el que todo lo soluciona, el que todo lo puede, el que nos favorece a nosotros. Entonces dice él, diré yo a Jehová, estoy en el verso 2, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces expresa su confianza en el Señor, expresa su esperanza en el Señor. Verso 3.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El enemigo está tratando de cazar nuestras almas, de cazarlas, seducirlas hacia los deleites del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Está tratando de cazarnos, de hacer que nosotros caigamos en sus trampas. Entonces, cuando nosotros declaramos que nuestra esperanza está en el Señor, cuando nosotros declaramos que nuestra confianza está en el Señor, que Él es nuestro Dios y que en Él confiamos, cuando decimos su nombre, entonces el Señor, nuestro Dios, Rey, Dios, Él nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora, la pregunta es, ¿tiene el Señor plumas? ¿Tiene el Señor alas? No, eso es una figura literaria que significa como cuando alguien tiene una cobertura, una capa y está lloviendo y usted anda con otra persona y usted llega y extiende la capa y protege y cubre a la otra persona. Entonces, ha sido llamado como alas o como plumas, porque regularmente ese tipo de capa, ese tipo tiene como tiene unos flecos muy parecidos al talí que usan los judíos. Entonces, bajo eso nos protege, nos guarda. Entonces, cuando dice aquí, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué es una adarga? Una adarga es también un escudo, pero es un escudo en forma ovalada y que después con el tiempo lo cambiaron a una forma como de corazón y que la idea es protegerse para cuando el enemigo tira lanzas, dardos, entonces esos dardos no lo alcancen a uno. Ahora, cuando nosotros miramos la referencia en Efesios capítulo 6 acerca del escudo, dice que la fe es el escudo. En este caso hay una referencia a la verdad. ¿Y por qué esto? Porque ya iba a ser como una redundancia, porque si nosotros tenemos fe, nosotros tenemos que tener fe en la verdad. Nosotros no podemos tener fe en cosas ilusorias. Hay personas que tienen fe en, no sé, en ciertas personas o en ciertos ídolos o en ciertas, no sé, otras cosas. Pero nosotros tenemos que tener fe en la verdad de Dios, en la verdad de su palabra, porque toda su palabra es verdad. Y como su palabra es verdad, entonces nosotros nos podemos agarrar de cada promesa, de cada cosa que ha dicho el Señor, porque bien sabemos que todo lo que salió de la boca del Señor hará lo que tiene que hacer y no volverá a él vacía. Entonces nosotros tenemos fe en ello. Así que cuando Él dice, Él nos cubrirá, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Es decir, su palabra es un escudo que nos protege. ¿Por qué la palabra es un escudo que nos protege? Porque cuando nosotros observamos que, por ejemplo, el enemigo nos está diciendo algo, tú no puedes, tú no tienes perdón de Dios. Pues sencillamente usted recuerda cada una de las promesas del Señor, donde el Señor dice que que un corazón contrito y humillado el Señor no rechaza, y usted ya sabe que usted fue y se arrepintió delante del Señor, el Señor no lo rechazó, que en el Señor Yeshua fueron cubiertos todos nuestros pecados. Entonces, cada vez que usted hace memoria de la palabra, de la verdad, entonces usted la trae con su boca, y cuando usted la trae con su boca se constituye como un escudo, y ese escudo va a repeler todas aquellas cosas que el enemigo quiere venir a traernos a nuestra mente. Así que si nosotros decimos a nuestro Dios, que se llama Jehová de los ejércitos, si nosotros decimos a Él que Él es nuestra esperanza y que nosotros confiamos en Él, entonces como resultado Él nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora, y con su capa Él nos cubre, Él nos protege debajo de Él. Nosotros estaríamos en Él. Dice el verso 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. No, porque Él es nuestro escudo. Se imagina el Señor nuestro escudo. Él es todopoderoso. Y es nuestro escudo, nos protege porque Él lo ha dicho con su boca. Dice,
Verso 6. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Así que cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor, nuestra esperanza en el Señor, cuando nosotros le declaramos a Él, cuando nosotros hablamos de Él con toda seguridad, que nosotros no tenemos por qué tener miedo, sino que podemos sentir todo ese respaldo del Señor. Verso 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es una certeza, es una fe, es el acrecentarse de la fe cuando la verdad está depositada en uno, cuando la verdad está memorizada aquí. Ahí se acrecenta la fe que no importa qué diga el enemigo, nosotros tenemos la plena certeza de que el enemigo no nos toca. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Por el contrario, nosotros vemos que a veces pareciera que tarda, a veces pareciera que es complicado, a veces pareciera que las cosas no nos salen tan bien, pero si nosotros esperamos en el tiempo, nosotros vemos que todas aquellas personas que están haciendo las cosas malas son precisamente las que caen, las que son destruidas. Así que nosotros tenemos es que seguir confiando en el Señor, confiar en su palabra, confiar en su verdad, porque lo que sale de su boca son leyes espirituales y nosotros estamos sometidos bajo esas leyes espirituales. Gusten o no nos guste, creamos o no creamos, seamos escépticos o no lo seamos, de todas maneras esas leyes ya nos afectan y nos afectarán por siempre. Dice la escritura en el verso 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Aquí hay una razón. Es decir, todo lo anterior, que era librar del lazo del cazador, librarlo de la peste destructora, estar seguro debajo de él, que él sea nuestro escudo, no temer al terror nocturno, ni a saeta que huele en el día, ni a pestilencia, ni a mortandad, y que pueden caer unos a un lado y otros al otro lado, y que nosotros vemos el mal de los demás. Todo eso, ¿por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces, aquí está la clave. Y lo dijo en el verso 1. Él dijo en el verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, permanecer en Él, permanecer debajo de Él, permanecer cubierto por Él. Si nosotros permanecemos allí, entonces todas esas otras cosas nos acontecen, nosotros vamos a ser cuidados. Por eso dice el verso 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Nosotros vivimos en Él, estamos en Él, nos movemos en Él, no nos salimos, porque cuando nosotros pecamos y nosotros decidimos pecar, nosotros lo que hacemos es salirnos de la cobertura del Señor. Dice el verso 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles, cuando otra de las referencias a las alas y a las plumas pueden ser las de los ángeles, porque lo que hacen los ángeles es la extensión del amor de Dios, es la extensión del poder de Dios. Él los hizo como unos seres ministradores que nos ministran, nos ayudan, nos favorecen al mandato de nuestro Dios. Entonces dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Nos están guardando, nos están protegiendo, nos están ayudando. Y muchas veces nosotros no vemos eso, pero yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno va ante una situación, uno ve unos accidentes y ve ciertas cosas y uno dice, wow, pude ser yo, estuve tan cerca, estuve al límite, pasaron estas cosas, y usted puede ver que los ángeles del Señor nos han guardado. ¿Por qué? Porque el Señor los ha enviado a hacer eso, porque Él nos ha protegido, porque Él tiene ángeles guardianes alrededor nuestro. Así que es una bendición enorme cuando nosotros hemos decidido, yo quiero habitar al abrigo de nuestro Señor del Altísimo. Dice, verso 13, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Que nosotros tengamos esa certeza, que nosotros tengamos la revelación de esta palabra para no tenerle miedo al enemigo. No tenemos por qué tenerle miedo, porque si nosotros estamos protegidos a la sombra del Altísimo, el omnipotente, el que todo lo puede. Así que no tenemos por qué temerle al enemigo. Dice el verso 14, por cuanto la razón, es decir, ¿por qué nosotros podemos hollar a serpientes, escorpiones, al cachorro del león? ¿Por qué nosotros ponemos eso? En verso 14 está la respuesta, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Entonces, buscar morar, estar bajo el abrigo del Señor,
poner en Él la esperanza y la confianza, declararlo, invocar su nombre. Amar al Señor es lo que hace la gran diferencia entre los buenos resultados y los malos resultados en nuestras vidas. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Qué importante es conocer el nombre del Señor. Tristemente, en la cultura judía, ellos con ese mandamiento de no tomarán el nombre de Dios en vano, yo creo que se les fue mucho la mano tratando de no nombrar el nombre, aún esconderlo y no permitirle que los demás conocieran el nombre del Señor. Es infortunado porque hay mucho poder en el nombre del Señor. El nombre de nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Y cuando usted dice Yeshua, usted está diciendo Jehová Yoshia, Jehová salva. Entonces está nombrando el nombre de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo he dado a conocer a los hombres tu nombre. Porque su mismo nombre tenía el nombre de Jehová con la, digamos que con la dinámica o con la acción de salvar. Así que verso 15, me invocará. ¿A quién va a invocar? El nombre del Señor. Es necesario, como dice el verso 14, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, cuando usted conoce el nombre, después cuando usted le invoca, lo invoca por su nombre, por el yo soy. Cuando usted dice Jehová Jireh, usted está diciendo el que todo lo puede. Jehová Yoshia, que es Yeshua, que es Jesucristo, el que nos salva. El que Jehová Rafa, el que nos sana. Entonces es muy importante que nosotros podamos invocar el nombre de nuestro Dios. Jehová, Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, Jehová, no sé, cualquiera de las acciones de nuestro Padre. Entonces dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en las angustias. Lo libraré y le glorificaré. ¿Qué es eso? Digamos que uno está en angustia, que uno está en problemas, que está en dificultades, pero el Señor lo saca de derrota a victoria. Y cuando uno sale de derrota a victoria, allí ha sido glorificado. Así que el Señor nos glorifica, el Señor nos hace que las derrotas sean cosas del pasado y que el futuro nuestro sea un futuro de victoria. Y si es un futuro de victoria, es un futuro de gloria. Por eso dice que si lo invoca, dice, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Que el Señor nos muestre la salvación en todas las áreas de nuestra vida. Hay muchas áreas en las que nosotros necesitamos salvación y no se trata solamente de la salvación eterna. Se trata de la salvación de problemas económicos, se trata de la salvación de una enfermedad, de la salvación de una crisis familiar, de la salvación de nuestros hijos por si han cometido errores y están desconectados del Señor. Entonces, todo ese tipo de salvación, el Señor es quien salva definitivamente. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, un hermoso salmo y que yo creo que nosotros tenemos que retomar es, queremos vivir todo el tiempo al abrigo del Altísimo. Queremos invocar su nombre porque conocemos su nombre. Queremos expresarle a Él que en Él confiamos y que Él es nuestra esperanza. Y si eso hacemos, todas esas bendiciones que dice el Salmo 91 serán una realidad en nuestra vida. Ese activar de los ángeles alrededor nuestro. Porque cuando nosotros hablamos, nosotros abrimos una puerta espiritual para que los ángeles de Dios hagan aquello que está en la dirección de nuestro Dios. Y si nosotros expresamos nuestra confianza, que Él es nuestro Dios, invocamos su nombre, que Él es nuestra esperanza, entonces los ángeles vienen y hacen aquello que están supuestos a ser basados en esas palabras que expresamos nosotros de verdad, conforme han salido de la boca del Señor. Así que si esta porción es de bendición, si este salmo le fue de bendición, por favor compártalo con alguien más. Que las personas puedan seguir esos estudios en las redes sociales, porque hay una gran bendición estudiando todo el libro de Salmos. El libro de Salmos es casi como un compendio de guerra espiritual. Así que se puede encontrarme en las redes sociales como Rocío Amparo Figueroa, conferencista y escritora. Mil y mil bendiciones. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bye.